Docentes Magazine. Soy Jaime Abril, artista plástico, nacido aquí en la ciudad de Bucaramanga, y en este momento nos encontramos en la Alianza Francesa en la exposición Verticalidad en Búcaro de la serie Rastros de Ciudad. Jaime Abril llega a las artes plásticas desde muy niño, tal vez. En el colegio pues teníamos una extraclase y con un profesor que se llama Miguel Ángel Núñez Graciani. Teníamos una clase de Historia del Arte y la extraclase de Pintura y Cerámica. Pero antes de eso yo empecé a trabajar de ayudante de un pintor, de René Ortiz. Yo creo que ahí es donde empieza mi carrera como artista sin saber que iba a llegar a ser artista. Ya después se desarrolla, digamos, la parte del bachillerato y todo lo que tiene que ver pues con el estudio de la secundaria. Después de salir del bachillerato pues me presento a la universidad a una carrera que era diseño industrial en esa época recién salida, pero no hubo la posibilidad de pasar por el puntaje, el corte que tenían en esa época. Ahí sigo trabajando ya independiente. Conozco luego al maestro Miguel Alberto Torres, que es una escuela de pintura, de color, de dibujo, de composición, y duré con él alrededor de unos 5 años tal vez, estudiando color fuerte y ya trabajando en la parte de lo que es la pintura. De ahí paso a trabajar con Rafael Díaz Chacón, donde el horizonte se expande al arte contemporáneo y al arte moderno. Ya esa es, digamos, más o menos lo que se viene diciendo. De hecho, durante ese tiempo la obra se ha estado exponiendo en exposiciones internacionales, ferias de arte internacional. La obra ha ganado premios a nivel internacional también. Se ha venido haciendo un trabajo muy serio, muy responsable y en la cuestión de lo que hace parte del arte en mi vida. La decisión que se toma de ser artista es porque siempre todos los caminos conducían a llevar un trabajo en la parte del arte. Después de que trabajé con el maestro Miguel Alberto, empecé yo a trabajar en una serie de alegorías y a llevar las obras a exposiciones y someterlas, digamos, como juicio en concursos de arte, en bienales y todo eso. Y ahí es donde uno se empieza, digamos, como a medir y dónde está y para dónde va, y de hecho hubo buenos resultados. Entonces, cada vez que hay buenos resultados, como que uno sigue trabajando en esa parte. Este es el tema del observador. Aquí es donde convergen las 3 piezas para conformar una instalación, donde el espectador entra a ser parte de la obra en tiempo real, siendo él el observador observado. Cuando el espectador interactúa con la obra, él hace parte del tema de lo que se ha venido realizando con esta obra del observador observado. Están las 3 piezas: la obra original, que es la del observador, con la figura humana de personas reales, las que vienen paseando la sala. Dentro de la obra está la obra de cúmulos, que es la obra de color, que es también la que apreciamos ahí, y también está la escultura, que es la que se aprecia ahí para formar la instalación en tridimensionalidad, y el espectador hace su paseo por la obra. Mi proceso de pintura viene, digamos, desde la figuración, desde la obra figurativa realista, llegando casi al hiperrealismo. De ahí yo creo que al proceso para llegar a lo que es verticalidad en Búcaro y a la obra abstracta es como una descomposición en la pintura, en lo que yo he venido haciendo. Encontré un tema que se llama, después de haber trabajado unas alegorías y una serie de cosas, digamos, con respecto a la figura humana femenina en desnudo, haciendo representaciones simbólicas, encuentro un tema que se llama el observador observado. Este tema pues me lleva a trabajar y a involucrar al espectador como tal, en tiempo real, como parte de la obra. Del observador se desprende un tema que se llama cúmulos, que es la obra abstracta, que es una obra en color, es un estudio de color que se hace con base en el círculo cromático, o sea, degradando en tonalidades un color específico y contrastándolo con su complementario. De ahí duré un tiempo trabajando esa serie que era solo observador y cúmulos, y luego
haciendo una investigación sobre la ciudad, el entorno que me rodeaba y en el entorno precisamente donde se desarrolla mi vida como artista y también como donde nací y crecí, que es la zona oriental de la ciudad, que es la zona más construida de la ciudad. Ahí nace la propuesta de verticalidad en Bucaro. Yo trabajo por contraste, puede ser por color, puede ser por luz y sombra, por forma. Y aquí en este caso, la verticalidad, pues yo viniendo de una escuela figurativa realista, mi escultura es abstracta, es constructivista. De hecho, también se empieza a relacionar el color ahí, porque de hecho vengo de la escuela figurativa realista donde se estudia el color, y eso es lo que estoy aplicando en la obra escultórica y en la obra pictórica, porque son dos obras que se complementan por color, por tonalidad y por composición, que es la obra de cúmulos y la obra de la verticalidad en Bucaro en este caso, porque estamos hablando, digamos, de un sitio específico, de una ciudad en particular que es Bucaramanga, que es mi ciudad natal, y venimos realizando este proyecto con esto. Pero en realidad el proyecto se universaliza, porque no solo para una ciudad en particular, sino todas las ciudades del mundo pueden entrar en este juego. Inicialmente, pues la obra se empieza a realizar más con base en una experiencia de vida. Y ahí podemos tratar la parte emocional, porque en la parte cartográfica de los mapas están ubicados o sea, tienen unas ubicaciones en las cuales desde niño pues yo venía experimentando la parte de la construcción, porque mi papá fue constructor, y de ahí se desarrolla una serie de temas, y con base en lo que yo había vivido en la época de mi papá, que fue a finales de los 60, yo nací a finales de los 60, mitad de los 70, mi papá construyó entre los 60 y 70, y de ahí se desprende, digamos, como esa parte que se maneja en la parte emocional de la obra. En los cuadros que tenemos acá digamos, con el estudio museográfico, precisamente es tratando de ubicar esas casas que ya no están, o que algunas todavía existen, o tratando de hacer ubicaciones de las cuales hay personas que relacionan esas calles, esas donde vivieron en la infancia, jugaron en la calle, cuando teníamos toda la posibilidad de estar en reunión con los amigos en esa época. He tenido el apoyo de mi familia, ha sido muy importante. Tengo un hermano que prácticamente es como mecenas, que es Martín. De hecho fue como el gestor digamos, para poder realizar esta obra en la verticalidad en Bucaro, allá en su taller. De hecho, el apoyo es muy importante, porque eso hace parte digamos, de lo emocional en una persona, para tener una motivación y poder seguir trabajando en algún proyecto de lo que tenga en su vida. Teniendo el tema del observador observado, empiezo a explorar en la parte, digamos, de la expresión del color como tal, no, pero llevarlo en una figura o un elemento específico, sino hacer más expresión de color. Pero esto se hace es porque la obra que está dentro del observador, yo también quería que fuera obra, pues, que fuera de mi autoría. De hecho, digamos, había personas que me decían que por qué no pintaba cuadros de museos o cosas así, pero esos temas obviamente ya lo han hecho, y ya hay varias gente pintando de esa clase de temas que son los observadores dentro de los museos, pero en mi caso son temas y composiciones idealizadas, porque la arquitectura que se maneja dentro del observador es o sea, partiendo del punto de fuga, trazando las líneas para formar unas salas de exposiciones, digamos, con esa línea recta, que esas líneas se cortaban con los cúmulos o las obras abstractas que venían dentro de esas obras, más la figura humana que se venía trabajando desde antes. Entonces es la exploración más en el color y en la armonía, de trabajar armonía en el color en la obra abstracta que se venía manejando dentro de los cuadros, que también esa obra fuera de mi autoría, porque a la hora de exponerla en conjunto, que ahora se complementa con la obra escultórica, llegan a formar una instalación, ya queda tridimensional y queda donde el espectador entra a ser parte de la obra cuando interactúa con la instalación.
Ese es el interés, esa es como más la intención de la obra, lo que se viene trabajando. Viniendo de una escuela figurativa realista, empiezo a trabajar es más la obra, digamos, en color, pero más por contraste, por buscar los contrastes y la armonía del color. En esta obra manejo, digamos, la técnica del dripping, que fue pues, realizada por Jackson Pollock, y es un movimiento en el del arte contemporáneo que viene dando giros a lo que fue la pintura en sí como tal. En este caso, digamos, lo que yo quiero representar es precisamente esa parte emocional, porque aquí está una ubicación en el mapa que refleja lo que es, digamos, la casa materna, la casa paterna, la casa que mi papá construyó, donde pues yo nací en esa casa, me crié, me desarrollé, y eso hace parte aquí de la zona oriental. Hay una calle ahí que es muy representativa, que es la calle 40, donde había un parque, y ese parque al frente había un parque, y ese parque era un parque temático donde nos reuníamos con todos los amigos de la cuadra, que eran muchísimos. O sea, en esa época se jugaba era en los parques, y ese parque fue intervenido con el trazo de una vía para dar complemento a una avenida, a una calle, para que hubiese más circulación, y obviamente el rastro que estaba, o sea, ya no hay rastro del parque ni eso, porque es la vivencia que nosotros tuvimos en ese parque. Y todo eso se vino desarrollando, digamos, en esta parte de mi vida, que fue donde yo nací, me crié y viví lo que fue la parte de la construcción de lo que trabajaba mi papá. La serie se llama Rastros de Ciudad, y el título Verticalidad en Búcaro. De hecho, es una crítica, porque ya esos rastros se están perdiendo, porque son casas emblemáticas que habían en la ciudad, y por comercialización, lo que se vino haciendo fue tumbar las casas, no guardar registros para poder desarrollar proyectos urbanísticos en verticalidad. Pero de hecho sí es parte de una crítica hacia la ciudad y lo que se ha venido haciendo con el patrimonio, digamos, cultural de la ciudad. Para llegar a la elaboración de las piezas, pues hablando con mi hermano, que prácticamente es mi mecena, el patrocinador de la exposición, y en su taller se vino realizando esta obra, yo empecé a hacer una serie de maquetas, más o menos de 25-30 centímetros, y ellas se llevan a escala para que, digamos, el operario que está encargado de la soldadura, del corte, del metal, todo, se empiece a armar. Entonces se arma, es como un equipo de trabajo entre, digamos, el personal del taller y yo, pues, yendo con la idea que yo llevo para lo que es la representación de la escultura. Eso fue un trabajo de alrededor de unos 5 meses. Estuvimos trabajando allá en el taller, pues, haciendo la propuesta de esta exposición.